Buenas noches, les habla Álvaro Ríos, director de la empresa Diplomata. Hoy tenemos un gran reto. ¿Cuál es ese reto? Que en una hora vamos a hablar sobre mejores prácticas en gestión de portafolio de proyectos. Y al hablar de mejores prácticas vamos a hablar entonces de procesos, de unas herramientas y técnicas básicas que son cualitativas y cuantitativas que nos van a garantizar esa alineación con la estrategia empresarial, pero al mismo tiempo vamos a conocer de diferentes experiencias de personas que han venido trabajando en la gestión de portafolio de proyectos. Ese es entonces el primer reto, pero el otro reto es que este webinar va a ser desarrollado por dos expositores que tienen diferentes experiencias, diferentes backgrounds. El primero es Javier Ceballos, Javier Ernesto Ceballos, que tiene más de 35 años de experiencia trabajando en portafolios, programas y proyectos de diversa índole. Ha ostentado altos cargos directivos, ya sea como director, como gerente, como presidente de junta directiva, y posee algunas certificaciones del PMI como PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-OPM3 y otras certificaciones que tienen que ver con el ámbito del agilismo. Y nos va a complementar también la charla Leonardo Zuluaga, que es un profesional con más de 13 años de experiencia, profesional en negocios internacionales con varias especializaciones, quien tiene experiencia en el sector financiero como asesor y también con cargos de dirección en importantes empresas y quien además es certificado como asesor financiero. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Vamos a dar inicio entonces a este webinar, el cual lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Los primeros 45 minutos vamos a desarrollar los temas y los últimos 15 minutos vamos a abrir un espacio para que ustedes hagan sus preguntas y para que se dé allí un diálogo. Entonces, damos inicio y va a comenzar Javier Ernesto Ceballos con el primer componente de este webinar. Hola Javier, lo escuchamos. No le estamos escuchando. Vamos a iniciar la charla, espero que sea muy productiva para todos ustedes. Iniciamos con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿en su organización gestionan los portafolios de proyectos de manera adecuada? Respondan esa pregunta y va a aparecer en sus pantallas las opciones. Muy bien, ya tengo los resultados, acá están. Fíjense que la pregunta es muy significativa porque las organizaciones todas hacen proyectos, pero comienza a ser necesario agrupar esos proyectos en portafolios. Es el tema que vamos a tratar de desarrollar hoy. Situémonos. Esta es una información de un estudio que hizo el PMI en el año 2012. Me dirán ustedes, muy antiguo, sí. Lo que pasa, y bueno, aclararles, es que la gestión de portafolios de proyectos no ha sido de mucho tratamiento desde el punto de vista teórico, sobre todo en estas últimas épocas, porque las empresas se han concentrado en hacer proyectos, apareció el agilismo y están enfocadas en eso. Pero la gestión de portafolios de proyectos cobra cada vez más importancia. ¿Qué nos dice esta gráfica? ¿Por qué las empresas en la investigación del PMI aplican la gestión de portafolios de proyectos? Fundamentalmente, 73% de ellas, digo, por la satisfacción del cliente. El 59% por la reducción de costos. Un 58% crecimiento de las utilidades. Y un 45% por la mejora del ROI. Es decir, hay muchas razones por las cuales las empresas exitosas hacen
gestión de portafolio de proyectos. El PMI en sus investigaciones ha encontrado que el 35% de las organizaciones de alto rendimiento tienen un alto grado de madurez en la gestión de portafolios. Cuando uno habla de madurez, incluye proyectos, programas y portafolios. Algunos datos. Una encuesta, un estudio más reciente de fines del año pasado, que se realizó en Estados Unidos también, encontró lo siguiente. Se le preguntó a las organizaciones a través de sus PMOs cuál es el mayor desafío y respondieron la planificación de la capacidad, la asignación de los recursos, la utilidad de los recursos. Recuerden que trabajamos con recursos escasos y recursos es el dinero, recursos es la gente. La principal carencia, la principal dificultad es la planificación, la asignación y la utilización de los recursos de personas. Se encontró también, haciendo una comparación entre aquellas empresas que tenían gestión de portafolios de proyectos que eran más exitosas. Por ejemplo, el 80% mantenía alineados con la estrategia los elementos que realizaba, proyectos, programas. Las que no tenían portafolio de proyectos, no utilizaban esa práctica, el porcentaje era menos 56%. Encontraron también que el 86% tenían un fallo de menos del 50% en su proyecto. Las que no lo tenían, se encontraba que era el 57%. Esto nos sitúa y nos lleva a esta gráfica que es muy conocida por algunos. Es la gráfica que muestra cómo en la organización conviven los portafolios, la visión y la planeación estratégica. Aquí lo importante es que la gestión de portafolios es el vínculo entre la gestión de programas y de proyectos y la estrategia y los objetivos estratégicos, es decir, la gestión estratégica. Recuerden ustedes que las operaciones producen valor y que los proyectos, programas y portafolios incrementan ese valor. Miremos y vamos a tener en cuenta una definición que se ha venido utilizando en algunas organizaciones, que es la MEGA. La MEGA se puede decir que es la meta grande y ambiciosa. En el caso de empresas se viene trabajando con la definición de megas desde el año 2007 aproximadamente. Y eso ha permitido el crecimiento a 4 o 5 años. Pero ¿cómo se consiguen las megas? Las megas se consiguen con una planeación estratégica juiciosa, con unos objetivos estratégicos que se ejecutan mediante proyectos. Generalmente, los portafolios son el instrumento preciso para lograr esos objetivos. Hay que comentarles también a ustedes que uno encuentra en la experiencia de trabajo, de consultoría, que hay empresas que no realizan planeación estratégica y que aquellas que la realizan no lo comunican. O sea que hay una carencia en ese tema y es importante que lo consideren. La planeación estratégica tiene como una especie de jerarquía. El elemento inicial, el fundamento son los proyectos. Luego siguen los programas y luego los portafolios. Tengan en cuenta que programas tiene proyectos y otros componentes. Los portafolios tienen programas, proyectos y otros componentes. Pero hay una diferencia fundamental. En el programa, los elementos se juntan, se agrupan porque tienen una relación en común. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué es el proyecto Hidroituango? El proyecto Hidroituango algunos lo definen como un macroproyecto, otros lo definen como programa. Pero ¿cuál es el objetivo del proyecto Hidroituango? Producir 17% de la energía que consume este país. Y dentro de ese programa están los proyectos sociales, los proyectos ambientales, los proyectos técnicos. Pero están unidos, ¿por qué? Por el objetivo final. El portafolio tiene su director, como los programas tienen sus directores. Fijemos cómo coexisten en la organización los portafolios, los proyectos y los programas. Es una gráfica que muestra esa situación. Nosotros estamos fundamentalmente en la etapa de los proyectos. Lo que queremos mostrarles en esta charla es
que es importante darles un lazo de unión a esos proyectos, que es la gestión de portafolios de proyectos. Los portafolios pueden ser de muchos tipos. Pueden ser por líneas de negocio. Yo tengo una producción de automóviles, pero voy a incrementar mis líneas de negocio ampliándola a establecer un alquiler de vehículos. Puede ser por áreas geográficas. Estoy situado en el espacio colombiano, pero quiero intervenir, quiero participar en otras áreas, por ejemplo, Estados Unidos, por tipo de cliente. Los tipos de clientes pueden ser los comerciales, los individuales. Es decir, casi que hay un proyecto, un portafolio por las características estratégicas de la organización. Y de acuerdo con eso se eligen los componentes de los proyectos. Miremos esta definición de portafolio. Es un proceso continuo. Otra diferencia fundamental que tienen que tener en mente es los proyectos y los programas tienen término. Un programa puede durar 3 años, pero tiene principio y tiene fin. Un proyecto tiene lo mismo, dura menos. Pero el portafolio es una actividad continua, es un proceso continuo. ¿Para qué? Para identificar, categorizar, evaluar, seleccionar, priorizar y balancear. Fíjense que estoy leyendo todas estas palabras en infinitivo que indican que procesos. Medir, gestionar, monitorear y reportar información de todos sus componentes. Recordemos que es componente. Componentes son proyectos, son programas que están dentro del portafolio. Hay subportafolios también. Recuerden esto. Los portafolios se caracterizan por hacer los proyectos correctos, por eso los selecciono, en el momento correcto y de la manera correcta. Ernst & Young, en un estudio, nos manifestó o nos informó o publicó que los objetivos fundamentales de la gestión de proyectos son 3. El alineamiento estratégico, el valor económico y el riesgo y el marco para decidir. El portafolio permanentemente tiene que estar verificando que sus elementos componentes están alineados con la estrategia de la organización. Si se produce un desalineamiento, hay que corregir, tomar acciones correctivas. Pero viene algo muy importante, el valor económico. Ese portafolio me va a producir un valor económico. Y hay otra consideración, es el riesgo. Desde el momento en que comience a pensar en un portafolio, tengo que tener en la cabeza los riesgos. Y los riesgos son los acompañantes de esos componentes del portafolio a lo largo de toda su vida útil del portafolio. Al principio trabajo los riesgos de alto nivel. Y luego, a medida que vamos trabajando en los componentes, se van aplicando específicamente cada uno de ellos. Tiene un valor fundamental que es tal vez el que más puede prometerles a las organizaciones un éxito. Es una manera para decidir, un marco para decidir, es decir, la gobernanza. La gobernanza es las maneras, los procedimientos, las formas como yo hago las cosas. Y aquí esa gobernanza se aplica a los componentes. Pero los componentes de un portafolio, ¿cómo se selecciona? Con fundamento en el caso de negocio. Aquí tengo un proceso que en la parte superior tiene las fases o las etapas, como quieran llamarlas. Iniciar, gestionar las iniciativas y la demanda. Planificar, la capacidad. Planear y ejecutar, porque eso hay que hacerlo. Entregar y cerrar. Y al final, tengo que tener la comprobación del valor entregado. ¿Qué hago en el inicio? Teniendo en cuenta algo que no debemos dejar pasar desapercibido. Hay unos pilares de la gestión de portafolios, que son los riesgos, son los recursos, son las finanzas, la gestión del conocimiento, los interesados, las comunicaciones, la gobernanza, los beneficios y los desempeños. En el inicio, ¿qué hago? En el inicio hay una serie de iniciativas, hay un montón de inquietudes, hay necesidades. La necesidad aparece como por razón de un problema que tengo, de una oportunidad. Tengo que trabajar los casos de negocio.
El caso de negocio en su forma más sencilla es una evaluación o un estudio de factibilidad financiero que me dice si esas iniciativas, esas inquietudes, esos problemas, esas necesidades pasan a la siguiente etapa. Pero ojo, siempre vienen los riesgos. Los riesgos son hermanitos de esas necesidades, son inherentes. Toda actividad humana tiene riesgo. El riesgo es inherente a la actividad humana. El PMI comienza a insistir desde hace varios años, desde que salió la sexta edición, en la etapa antes y en la etapa posterior, el anteproyecto y el postproyecto. Ahora hablamos del postproyecto. El anteproyecto es antes de que haga el proyecto. Usted tiene que analizar el caso de negocio para llevarlo a una instancia donde se pueda decidir si se continúa o no. Pero al mismo tiempo tiene que realizar un plan de beneficios. ¿Qué beneficios voy a obtener? Y el PMI manifestó lo siguiente: usted puede tener un proyecto que cumpla con el plazo, dentro de los costos, con el alcance, pero si no entrega beneficios, el proyecto se puede considerar fracasado. Hay casos aquí en nuestro medio donde usted hace unas inversiones grandes, hace proyectos exitosos, pero llega y encuentra posteriormente, caso de los hospitales que me ha tocado conocer, los equipos no los utilizan. ¿Por qué? Es que no tenemos con qué capacitar la gente. O los equipos se dañaron y están sin funcionar hace 2 años. ¿Por qué? No tenemos presupuesto. Son proyectos que no están entregando beneficios. Hay muchos formatos de caso de negocio. Tantos formatos como organizaciones, como proyectos, como portafolios. Aquí en estos formatos donde usted considera los ingresos y los egresos, en el caso de portafolio, es importante que usted defina qué objetivos estratégicos de los que se establecieron en la planeación estratégica le va a apuntar con el objetivo de la iniciativa o del proyecto o del programa. Uno generalmente, cuando realiza este caso de negocio, toma un objetivo y a ese objetivo es el que se va a dirigir para lograr el objetivo estratégico. Usted tiene que enunciar claramente a qué objetivo estratégico le está buscando el resultado. Y trabajen siempre que tengan que hacer casos de negocio los riesgos de alto nivel. Cada organización tiene la forma como realizan estos elementos de caso de negocio, pero se convierte cada vez más importante. Ahora, el caso de negocio puede ser tan sencillo o tan complejo como quiera. Si tengo un portafolio de mucha importancia para la organización, participa el área financiera y otros interesados. Un hecho importante que hay que tener en cuenta es que esos casos de negocio se tienen que ir llevando a un repositorio. ¿Por qué a un repositorio? Porque los casos de negocio me van a servir para evitar que yo haga repeticiones. Los casos de negocio, al convertir en un documento vivo ese repositorio, me van a permitir hacer adecuaciones. Y recuerden que el caso en sí también es un documento vivo. Yo inicié con el caso de negocio, pero yo no puedo dejar archivado por allá y no lo vuelvo a sacar. A medida que se presenten modificaciones, los actualizo. Tengo ahora una serie de iniciativas. Las evalué, tengo casos de negocio. ¿Qué viene? Planificar la capacidad. De esos, ¿cuáles soy capaz de hacer? ¿Qué capacidad tengo? Aquí viene algo que es clave. Selecciono, priorizo, balanceo y optimizo. ¿Cómo selecciono? ¿Cómo priorizo? Lo vamos a ver. Puedo hacer todos los proyectos. Supóngase que tenga una empresa con mucha capacidad financiera, pero casi siempre la capacidad financiera tiene también limitaciones. Entonces yo no puedo seleccionar 50 componentes, 50 proyectos. Hay una experiencia que yo les comento. En lo que yo he trabajado, me he dado cuenta de que es mejor tener menos componentes y trabajarlos de una manera secuencial que tener muchos componentes y trabajarlos simultáneamente. Se logran mejores resultados con pocos componentes. Y eso me va a definir una ventaja competitiva importante, que es la capacidad que tiene
la organización de realizar proyectos. Les cuento, por ejemplo, en una época en empresas públicas, en el área de informática, hace unos años, pongamos 2008-2010, había 250 proyectos. ¿A ustedes les parece eso lógico? Piénsenlo nomás, ¿cierto? Los recursos alcanzarían. Ahí les dejo la inquietud. ¿Cómo priorizo? Yo tengo que decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Yo tengo que tener procesos. Y lo remito acá, si usted va a comprar algo, usted quiere comprar un carro, usted quiere hacer una inversión, usted mira quién le ofrece las mejores condiciones y escoge una serie de criterios para balancear. Aquí, cuando estamos seleccionando iniciativas para llevar a proyectos, a programas y a portafolios, la recomendación: no escoja muchos criterios para que no se le complique ese proceso. Hay una herramienta muy útil que es la jerarquía analítica. Usted tiene varios criterios, tiene varias alternativas. Y usted con esas alternativas, aplicándole los criterios, va a seleccionar cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Lo que les estamos diciendo es, si la organización tiene proyectos o proyectos potenciales o actividades de programas potenciales, aplíquele el criterio, aplíquele la herramienta. Esto se hace con herramientas y da muy buenos resultados. Le ayudan a usted a decidir qué va al portafolio y qué no va al portafolio. Ahora, hay que tener en cuenta también que yo selecciono, priorizo y tengo una lista, pero llega en la instancia de decisión y a lo mejor pueden cambiar la decisión porque ellos conocen escenarios, situación política, situación económica de la economía mundial que hagan cambiar el orden. Aquí hay otra herramienta que es muy útil, matriz de priorización. Y tengan en cuenta, si no tengo alineado la iniciativa a un proyecto, a un objetivo estratégico, no la considere, no pierda tiempo porque eso es desperdiciar recursos. Los portafolios pueden tener diferentes criterios. Y yo defino un puntaje mínimo que se llama umbral, o que estoy trabajando con criterios cualitativos. Entonces tengo un componente, voy a optimizar el proceso de gestión de clientes y los califico. Esta calificación de alineamiento estratégico, este 5, tiene componentes cualitativos y cuantitativos que enseguida va a trabajar el compañero Leonardo. Yo le doy la calificación y eso me permite el ordenar. Tengo acá también un proyecto de innovación. Miremos, también tengo, por ejemplo, en la categoría de mercado, esa iniciativa novedosa, innovadora, si será aceptada por el mercado, ofrece una novedad para el mercado. Yo hago este producto y le voy a adicionar esta característica. Será novedosa. Tengo criterios y una escala cualitativa, muy bajo, bajo, medio, alto, y cómo los ubico en eso. Cuando yo los ubico, entonces eso me va dando, porque ya le establecí valores, me va dando pesos para esa característica clave. Aquí entonces el compañero Leonardo va a hablarnos de cómo se establecen los criterios cuantitativos para obtener estos valores. Recuerden, esta herramienta se llama matriz de priorización y también es muy útil y no la hace tan compleja o tan sencilla. Adelante, Leo. Gracias, doctor Ceballos. Buenas noches. Vamos a hablar un poco de los indicadores financieros en evaluación de proyectos. Quisiera mencionar que los proyectos, como lo mencionó el doctor Ceballos, son de muchas categorías y clasificaciones. Solo para mencionar algunos, los proyectos pueden ser inversiones en nuevos productos, nuevos servicios, nuevas líneas de negocio, adquisición o reconversión de maquinaria, procesos de leasing, temas de transporte, evaluación de nuevas rutas, evaluación de nuevos proveedores, tercerización de productos, modelos de outsourcing, proyectos de reemplazo de maquinaria y de tecnología, proyectos de innovación que hoy cada vez son más comunes y compra y venta de compañías, entre muchos otros tipos de proyectos. Dicho esto, es importante evaluar la viabilidad financiera de uno o varios proyectos.
tal como lo mencionaba el doctor Ceballos, existe un portafolio donde muchas veces hay que priorizar según unas restricciones presupuestales y con respecto también a una mega, a un horizonte de inversión, a un direccionamiento estratégico, a un perfil de riesgo que debe tener el inversionista o la compañía previamente definido por la alta gerencia, incluso la junta directiva, y teniendo en cuenta algo muy importante, que es la regulación implícita en el negocio en donde está cada inversionista o cada empresa. Finalmente, para cerrar este tema, hay que partir de un flujo de caja, eso es importante, más que un indicador, es una metodología absolutamente necesaria, utilizada por las compañías grandes, medianas y pequeñas, pero donde hay que tener implícito información de ingresos, de costos, de egresos, de impuestos, de servicio a la deuda, de beneficios tributarios que también son importantes tener en cuenta, de inversiones en CAPEX y OPEX. Aquí hago la referencia de que CAPEX se refiere a inversiones de largo plazo en maquinaria y inversiones en general de largo plazo, y OPEX se refiere más a capital circulante o inversiones en capital de trabajo. Finalmente, me gustaría mencionar que en todo proyecto, en la evaluación financiera, hay que tener en cuenta varios componentes. Uno, el tema de control. El control y el seguimiento es vital para evaluar dónde están las variaciones, dónde nos estamos desfasando y tomar planes de acción al respecto. Es también muy importante, complementando este punto, hacer un benchmark con la industria, ver cómo nos estamos moviendo con respecto a la rentabilidad que tengan otras compañías o otros competidores. Y es vital el tema de hacer un análisis de riesgos, siempre está implícito en cualquier evaluación financiera. Continuando pues con esto, quiero hacer una mención muy importante del costo de capital. Tanto el flujo de caja como el costo de capital nos van a llevar a poder calcular o estimar indicadores de rentabilidad y de viabilidad financiera claves. Entonces, mi invitación es que conozcamos estas metodologías que son muy importantes. Digamos que las grandes compañías tienen áreas especializadas en identificar su costo de capital, pero de pronto las pequeñas y medianas no tienen claro estas metodologías, y resulta que es muy importante porque a partir de mi costo de capital yo identifico la rentabilidad mínima que me tiene que generar determinado proyecto, y tengo que tener implícito el tema de riesgo en el cual estoy inmerso con este negocio o los otros proyectos que yo vaya a asumir más adelante. Finalmente, para cerrar esta idea, me gustaría decir que el WACC, cualquier inversión debe ser superior al costo de capital, y que pueden haber un costo de capital general para la compañía o un costo de capital identificado por proyecto. Eso depende de las políticas de cada compañía. Quiero cerrar el tema de riesgos con que es importante hacer un análisis de sensibilidad. Como lo decía el doctor Ceballos, hay que tener siempre, o lo ideal es tratar de identificar matrices de riesgos. Los riesgos son de muchos tipos, son operativos, son financieros, son reputacionales, pero hay que hacer una clasificación muy puntual según el análisis que yo esté realizando sobre el negocio puntual. Hay metodologías de riesgo muy bien determinadas, el análisis de sensibilidad, el análisis de opciones y de simulación es bastante importante, y hay software especializados en este tipo de análisis. Finalmente, cualquier análisis financiero tiene que tener implícito el tema de rentabilidad, el tema de operación, el tema de liquidez y el tema de endeudamiento. Me gustaría resumir algunos de los indicadores que por mi experiencia considero vitales. Esto tiene un ranking según unos estudios que se han realizado hace ya varios años y diferentes autores. Vemos que el valor presente neto es muy importante. Es muy fácil de interpretar, digamos que un proyecto me genera valor si un valor positivo es de valor presente neto y un proyecto es mayor a 0. Y entre dos proyectos, pues me interesa el que tenga mayor valor presente neto. Obviamente, este valor presente neto tiene implícito el cálculo de un flujo de caja y el costo de capital. La tasa interna de retorno sigue siendo un elemento de decisión importante. Debe ser superior al costo promedio ponderado de capital o WACC. Hay otras metodologías complementarias como la TIR modificada que no son tan conocidas pero bastante útiles, y digamos que en empresas muy pequeñas donde no hay una capacidad de análisis financiero muy grande, pues toman decisiones con base en el payback
que es el tiempo que me demoro en recuperar mi inversión. Finalmente quisiera mencionar que el WACC, como lo he reiterado, es vital para tomar decisiones y el retorno sobre la inversión sigue siendo un indicador un poco contable, pero de alta utilidad. Quisiera cerrar esto diciendo que este proceso de análisis no es exclusivo de las áreas financieras, debe tener apoyo del área de contabilidad, incluso del área de ventas. Es un proceso dinámico y con grupos interdisciplinarios y que está enfocado en generar información de valor no solamente para los accionistas, sino para los grupos de interés, que pueden ser un banco, puede ser una aseguradora, puede ser un posible inversionista. Terminando pues con esta idea, doy la palabra al doctor Ceballos para continuar. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Ya tenemos seleccionados, priorizados las iniciativas, lo que vamos a emprender, que viene enseguida. Vamos a balancear. ¿Cómo balanceamos? ¿En qué consiste eso? La palabra balance asóciala con equilibrio, pero el equilibrio no se puede lograr, es casi que imposible. El balancear es buscar que los objetivos, desempeño, finanzas, riesgos, tiempo, estén en una combinación tal que me permita que las distintas iniciativas que se convirtieron en proyectos tengan un balanceo que permita optimizar que los componentes que voy a ejecutar. Para ello, la primera característica fundamental, tengo que tener priorizados los componentes. Los componentes van a tener un orden y ese orden me va a servir para el balanceo. Ojo a lo siguiente, uno encuentra, y yo lo he encontrado personalmente, que algunas compañías se enfocan en el corto plazo, otras organizaciones le trabajan más a largo plazo. No, hay que hacer un equilibrio, una compensación entre los objetivos de corto y los objetivos de largo plazo para tener una gestión apropiada. Hay una herramienta muy buena, muy útil, es el gráfico de burbujas. El gráfico de burbujas comparando el riesgo y valor, donde el tamaño de la burbuja es la inversión, me puede mostrar que hay componentes de alto valor y bajo riesgo y componentes de alto valor y alto riesgo. La organización toma las decisiones. Hay organizaciones que les gusta el riesgo y hay organizaciones que no les gusta el riesgo. Hay organizaciones que tienen que ejecutar proyectos de carácter social por obligación o para cumplir reglamentaciones. Reglamentaciones que conforman portafolios. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia, tengo una producción de X o Y elemento que me contamina las aguas. La legislación ambiental que cambió hace 6 meses me prohíbe echar esas aguas a esa corriente. Tengo que pensar, si hago un proyecto, si hago un portafolio, o tengo definitivamente que trasladar mi actual sitio de producción a otra zona. Viene ahora lo siguiente y es optimizar ese portafolio. ¿Cómo optimizo ese portafolio? Trabajando por escenarios. Es encontrar la mejor combinación de componentes que me produzcan el máximo retorno, porque yo tengo recursos limitados y estoy buscando que me produzcan lo máximo posible en esas condiciones. Yo tengo que analizar escenarios. Ojo con eso. El análisis por escenario es un elemento muy importante. El análisis por escenario fue inventado por la Shell hace muchos años y corresponde a esa famosa expresión, ¿qué pasa si? El análisis por escenario me permite optimizar las variables, identificar restricciones, planificar recursos y evaluar interdependencias. En esta gestión de portafolios de proyectos es clave las interdependencias. Hay una herramienta útil, es el diagrama de interdependencias, que me muestra cómo están relacionados. Solamente piensen en lo siguiente. Yo tengo un problema, un componente en un proyecto pequeño que forma parte de un programa que a su vez hace parte de un portafolio. Ese proyecto pequeño tuvo problemas, se atrasó por problemas de orden público, por cualquier razón. Ese proyecto pequeño me atrasó otros 2 proyectos más importantes. Y esa falla sistémica general me provocó ¿qué? Un fallo en el portafolio y un incremento de los riesgos.
Por eso es muy importante mirar las interdependencias, porque puede provocar un efecto dominó. Ya planificamos, ejecutamos, ¿y ahora qué? Planificamos, planear y ejecutar es el paso. Ejecuto los componentes, miro los componentes, ojo con eso. Los proyectos, por ejemplo, que son componentes de todo este andamiaje, pueden ser predictivos, ágiles e híbridos. Ahora, no es que tengan que ser predictivos, Waterfall como conoce o ágiles. Se escoge lo que se necesite. Aquí vino el doctor Harold Kessner aquí a Medellín hace como unos 5 o 6 años y le preguntaron, Harold Kessner es el autor principal en gerencia de proyectos hoy en el mundo. Doctor Kessner, ¿qué hacemos? Y dijo él, hagan lo que les produzca resultados. O sea que en la elección y en la forma usted escoge qué tipo de proyectos hace. Hay algunos que sean ágiles, otros que sean predictivos. Viene entonces esa planeación y esa ejecución teniendo claridad y seleccionando con criterios objetivos, seleccionando por métodos que me permitan tener criterios concretos de planeación y ejecución para los proyectos. Los proyectos hay que medirlos. ¿Cómo mido los proyectos? Los proyectos, ustedes saben que se utiliza el valor ganado fundamentalmente y es la herramienta que me permite saber cómo vamos. Yo tengo la misma herramienta anterior, el proceso de jerarquía analítica. ¿Por qué? Porque tengo priorizados esos componentes, esas alternativas. Yo tengo que aplicarle, si voy a medir el portafolio, el valor ganado dependiendo de los pesos que tengan cada una de las alternativas. Entonces, esa herramienta, valor ganado, otras herramientas, análisis de escenario, otras herramientas, análisis de puerta de fase, que se llama State Gate, me conforman el abanico de posibilidades para medir desempeños. Entrego y cierro. Son etapas muy importantes que en la mayoría de los casos por nuestra cultura descuidamos. Yo le entrego a la compañía, si es un proyecto que conforma un portafolio de una mejora en la planta de producción, le entrego al área de operaciones, vea, aquí tiene su nueva línea de montaje con estas características. Pero tengo que verificar si el producto, el objetivo, el entregable del portafolio es un nuevo producto. Sacamos un nuevo componente de una batería que no necesita mantenimiento en 3 años. Hago el lanzamiento, pero tengo que gestionar las entregas y tengo que hacer la transferencia. En una central hidroeléctrica, por ejemplo, ahora hablemos de hidroituado que está de moda y sigue estando y va a estar de moda mucho tiempo, comienzan a entrar, ya entraron unos elementos de las máquinas, entraron los transformadores. En empresas públicas hace años se decidió que cuando comenzaran a montarse en los proyectos hidroeléctricos los equipos, entraba la gente de operaciones. ¿Para qué? Para que aprendiera a manejar eso, para que viera cómo era el montaje. O sea, que esa transferencia no fuera tan crítica porque los señores recibían y no sabían qué era lo que estaban recibiendo, sabían alguna instrucción de manejo. Ahora viene entonces lo importante, los beneficios. Recuerden, si el proyecto, programa o portafolio no entrega beneficios, quedó cojo. Y comprobar que los beneficios se entregaron es también tener la disponibilidad y la disposición para verificar el sostenimiento de los beneficios. Algunos factores críticos de éxito, son muchos, pero voy a mencionar 3 o 4. Tener objetivos estratégicos claros. Si yo no tengo objetivos, como dice el cuento, si no conozco para dónde voy, cualquier camino me sirve. Y es clave también otro elemento, apoyo, involucramiento y compromisos de los ejecutivos. Desafortunadamente en nuestro medio, cuando trabajamos con portafolios y proyectos de cierta magnitud, los cambios de administración traen un quiebre que muchas veces echa al traste los proyectos, los programas y los portafolios. Ahora tenga una metodología. Aquí el llamado es muy claro. Hombre, las organizaciones están haciendo proyectos muy bien. La mayoría los está haciendo bien. Pero tengan un proceso, implementen un proceso porque uno puede hacer proyectos de todo tipo, clase y condición. En el caso que yo conozco empresas públicas, había hace años también un proyecto
de gestión humana. Y decía un personaje importante allá, hombre, yo sé cuánto vale esa hidroeléctrica que estamos haciendo, pero no tengo ni idea cuánto llevan gastado en ese proyecto de transformación de gestión humana. Ahora, cuando usted tiene proyectos técnicos y proyectos sociales, tenga en cuenta las metodologías. Si yo voy a hacer un proyecto de carácter social, las metodologías son distintas porque me queda muy bien transferir esos conocimientos que voy a hacer en el proyecto, esas realizaciones a números, pero hay que hacerlo y hay metodologías. Y tenga software. Hay herramientas muy buenas para manejar este tipo de gestión. Se pasó la época en donde era a mano, luego pasamos al Excel. Ahora hay herramientas muy conocidas en el mundo que hacen esta tarea mucho más fácil y mucho más productiva. Los otros son importantes. Vuelvo a hacerle la pregunta del principio. Teniendo en cuenta esto que vimos de manera muy somera, muy rápida, la pregunta es, ¿en su organización gestionan los portafolios de proyectos y de qué manera? ¿Y de la manera adecuada o no? Por favor, respondan. Ya tenemos que aparece un 2%. Un 9% que sí. O sea, hay algún indicio, hay algún fundamento, hay alguna iniciativa que existiendo se puede mejorar. Pero sigue existiendo un 45% que no y falta información el 45%. El llamado es, utilicen esta herramienta que es verdaderamente muy útil y estamos en mora de hacerlo. Están viendo los resultados de la votación, ¿cierto? Es un llamado a la reflexión. Sí, estoy aquí mostrando la comparación. Esta pregunta Sí, la señor. hizo usted al inicio y tuvimos este resultado. El 9% dijo que sí gestionaba en su organización los portafolios de manera adecuada, el 45% dijo que no, y le faltaba información a el otro 45%. Ahora la misma pregunta se repitió después de la charla y el 5% dijo que sí lo gestionaba de manera adecuada, el 77% dijo que no, es decir, se incrementó las personas que dicen que no lo manejan de manera adecuada y ya quienes dicen que le falta información para indicar la respuesta, pues ya disminuyó al 6%. ¿Qué significó? Que quienes antes no tenían la información suficiente para evaluar esa pregunta, ya con la información básica que se les acaba de presentar, pues se fueron para la opción sí o la opción no. Entonces, continuemos con la presentación y lo que vamos a abrir ahora es una sesión para preguntas. Vamos a dedicar... Muchas gracias entonces y los invito a hacer las preguntas que tengan a bien. Exactamente, las preguntas las pueden canalizar, pueden activar su micrófono, hacernos las preguntas relacionadas con este tema o quien lo desea lo puede escribir por chat. Entonces, le vamos a dedicar de 10 a 15 minutos a esta sesión para que ustedes aclaren todas las inquietudes. Entendemos, digamos, por el tema del tiempo se pasa muy rápido por por todos los temas, pero aprovechemos estos 10-15 minutos para aclarar las inquietudes que hayan surgido. Buenas noches. Sí, buenas noches, lo escuchamos. Bueno, quería hacer una pregunta a Javier, ¿cierto? Ceballos, doctor Sí, Ceballos. señor. En la parte inicial, donde están las iniciativas, mencionaste pues que había que desarrollar como los casos de negocio de todas esas iniciativas para poder empezar de ahí a hacer todo el tema de priorización, de filtros, ¿cierto? Me surge una inquietud porque, pues, mejor dicho, en la organización pues, donde yo trabajo, los casos de negocio es donde ya es un resultado final de una formulación, ¿cierto? Donde hay una factibilidad ya hecha, es decir, que se hace con ingeniería básica conceptual, hay veces de ingeniería de detalle,
Entonces, me surge la duda es porque si hay que hacerle caso de negocio a todas las iniciativas para antes poder determinar si cuál precisamente se prioriza, cuál no. Es como que el esfuerzo puede ser alto porque pues hacer una formulación a una ingeniería básicamente o conceptual pues trae un costo bastante alto, ¿cierto? En algunas de ellas. ¿A qué nivel, o cuando ya se menciona acá caso de negocio, a qué nivel de información es que se refiere por el caso de negocio? Carlos, ve. No sé si... Dale, dale, Álvaro. No, le estoy mostrando aquí en pantalla, pues el formato. Sí. Sí. Carlos, fíjate que ustedes están haciendo ya ingeniería, ¿cierto? Ya ha habido un preproceso de decisión para hacer la ingeniería. A partir de la sexta edición, como les comentaba en la presentación, el PMI dijo, hágale unos numeritos. Cuando usted va a trabajar en portafolios, la situación se vuelve un poquito más exigente, hágale más formal. Lógicamente, cuando usted requiere un caso de negocio muy formal, tiene que trabajar con los especialistas. En esto no hay reglas fijas que deben ser cumplidas a rajatabla. Hay prima el criterio de los gerentes de proyecto, las políticas de la organización y esa famosa palabrita, la gobernanza. Hombre, en tu organización puedes decir, si estamos trabajando ya en ingeniería conceptual, ya estamos dispuestos a hacer una inversión. No requerimos hacer caso de negocio. Pero eso no quiere decir tampoco que no se hagan los casos de negocio, porque en ciertas iniciativas salimos a hacerlas sin tener en cuenta si eso nos va a producir un beneficio tangible y concreto para la organización. Yo le quiero complementar al doctor Ceballos lo siguiente acá, es que va a depender del tipo de proyecto que se maneje en la organización. Entonces, hay organizaciones que tienen diferentes tipos de portafolio y diferentes instancias para tomar decisiones sobre el portafolio. Un ejemplo, una organización grande tiene un área de innovación, quienes deciden qué iniciativas se van a convertir en proyecto es un comité de innovación, no llega a otras instancias. Y por eso va a depender del tipo de proyecto que se definen los criterios. Cuando se habla del caso de negocio, lo mencionó el doctor Ceballos, va a depender porque algunos casos de negocios pueden ser tan simples como una media hoja de un Excel donde se plasme el costo que va a tener esa iniciativa, puede que ni siquiera tenga ingreso, sino cuánto va a costar, los objetivos, el objetivo o los objetivos estratégicos a los cuales le está apuntando, puede que ni siquiera tenga hitos. Por ejemplo, hablamos de un proyecto, el objetivo está claro, pero no sabemos cómo lo vamos a ejecutar, está bien. No, todavía no se tienen hitos. Sí deben siempre identificarse los beneficios de esa iniciativa, porque es que los beneficios es lo que estamos buscando, el propósito de ese proyecto, y los beneficios deben ser demostrables. Y esos beneficios demostrables muchas veces se logran durante el proyecto o al finalizar el proyecto o mucho tiempo después del proyecto, pero hay que decir cuál es esa métrica y cuándo se va a demostrar esa métrica, en qué momento se va a medir. Y también algo que estuvieron mencionando Leonardo y el doctor Ceballos es el tema de los riesgos aquí a alto nivel. Entonces, para algunos casos de negocio va a ser muy simple, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de proyectos de infraestructura, pues en el caso de negocio va a ser algo supremamente robusto, ¿vale? Entonces, eso es lo que pretende y que se decía aquí, un marco para decidir personalizado o definido para los diferentes componentes, para los diferentes portafolios. Cada organización lo define y va a depender de la complejidad y de lo que manejen. Ya para terminar esta parte, les mostraba, que también se lo mostró ahora, en este proyecto de innovación, mire, hay 6 criterios para tomar la decisión. Aquí faltaría el componente financiero, que no lo quisimos incorporar ahí, pero lo debería tener, y a estos criterios se les da un peso. Y ese peso finalmente es el que, cuando la iniciativa se lleva a un comité, hay unas personas que sustentan la iniciativa. Imagínense un Shark Tank en el cual van a vender una iniciativa para que lograr una aceptación de un socio. Aquí es presentar una iniciativa para que se convierta en proyecto,
Entonces, esto se le presenta a un comité y los miembros del comité, ¿qué es lo que hacen? Hacen una evaluación individual y que finalmente va a encontrar un ranking, porque lo que busca precisamente la gestión del portafolio, ¿qué es? Es que se eviten los sesgos en las decisiones, que no se tomen decisiones basadas ni en la intuición ni en el poder, sino tener elementos, digamos, medibles que permitan tomar esa decisión, porque está demostrado que las decisiones en conjunto son más efectivas que las tomadas por una sola persona basado en el poder. Eso es lo que busca entonces. No sé, Carlos, si le dimos más claridad al tema o sigue con alguna inquietud. ¿O lo confundimos más? ¿O lo confundimos más? No, Álvaro, está bien en este caso. Es más, entraste un punto porque es que yo trabajo en la PMO de proyectos de infraestructura en la organización. Entonces, obviamente, por eso el caso de negocio, en nuestro caso, es un instrumento muy robusto porque casi que con el caso de negocio vamos a un comité de gerencia y posterior a una junta directiva que apruebe pues, una ejecución de un proyecto. Entonces, por eso pues es en este caso. Inclusive, Carlos, pues algo que no teníamos por acá, pero mire que va a depender de cómo trabajen los casos de negocio. Sí, hay organizaciones que trabajan casos de negocio de manera agregada para sustentarlo ante pues, una instancia, ante un comité. Y una vez se convierte en proyecto, pues hay que explosionar este caso de negocio ya en el detalle. Y se pueden encontrar bastantes diferencias, porque aquí se trabajó agregado y aquí se trabajó detallado. Hay en otras empresas que deciden trabajar estas ofertas, estos casos de negocio de manera detallada. ¿Qué significa? Que si eso se convierte en proyecto, el cliente no lo acepta, pues la propuesta, esa oferta, eso, pues la planificación va a ser más sencilla porque es afinar, porque aquí trabajé de manera detallada. ¿Cuál es cuál es la ventaja y la desventaja de un esquema y otro? Cuando trabajamos de manera muy agregada, pues tenemos, cuando se convierte en proyecto, dedicar bastante tiempo a la explosión de los detalles. Y cuando trabajamos las ofertas, los casos de negocio de manera desagregada, nos consume mucho tiempo para casos de negocio, ofertas que tal vez no pasen a convertirse en proyectos. Pero finalmente, cada organización define la mejor manera en que va a trabajar. Sí, esto ya son decisiones. Lo cierto es, como lo mencionó el doctor Ceballos, lo que se requiere aquí es un marco para decidir, que las decisiones se tomen en conjunto y que no pese la subjetividad, ni la intuición, ni el poder referente. Eso es, digamos, como el mensaje que se quería transmitir. No sé si hay alguna otra pregunta. Álvaro, en el chat creo que alguien puso una Sí, Álvaro, hay una pregunta con el bueno. BPN y la TIR. Sí, Perfecto, entonces, Laura, ¿la puede leer, por favor? Que yo, un momentico, por favor, yo aquí ya... bueno, la voy a leer. Buenas noches. Cuando la organización quiere conocer la VAN y TIR de los diferentes proyectos propuestos y no se tiene definidos los flujos netos, ¿cómo se podrían calcular la VAN y TIR? La VAN y la TIR. Esto es para Leonardo. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches para Oscar. Es muy sencillo. Es indispensable, digamos que la materia prima para el cálculo del TIR y el valor presente neto, tener identificado un flujo de caja. Digamos que los flujos de cajas pueden ser tan complejos como se quieran hacer o según la información disponible, pero si no tengo un flujo de caja bien estructurado, pues puedo calcular una TIR que no es la correcta y un valor presente que tampoco es adecuado. Y es como comentaba en la presentación, la TIR se puede calcular con base en flujos, pero el valor presente neto requiere, aparte del flujo, tener un costo de capital muy bien identificado. Entonces yo diría que, que ese flujo de caja es vital poderlo construir, y aquí quiero dar claridad en algo que de pronto no lo dije en la presentación, es el valor, el flujo de caja. Yo sé que esto es obvio para muchas personas, pero no es el estado de pérdidas y ganancias. Hay que hacer unos pequeños ajustes con las depreciaciones, con las amortizaciones, con las inversiones de capital y con el capital de trabajo que tengo, pues para hacer el ajuste. Entonces digamos que requerimos de ese flujo de caja para que queden bien calculados el BPN y la TIR. ¿Listo? Bueno, gracias, Leonardo. Tenemos dos preguntas, otras dos últimas preguntas, y es, buenas noches, mi pregunta es,
implementar la gestión de portafolios en una empresa es en sí misma un proyecto que debiera considerar las mejores prácticas de inicio a fin de un proyecto. Doctor Ceballos, ¿qué nos dicen? Sí, absolutamente. Es necesario ejecutarlo como un proyecto. Y la idea es que las organizaciones se den cuenta de que es un proyecto muy rentable, porque pone orden, ¿cierto? Sobre todo en organizaciones de cierta magnitud. Es un proyecto y hay que trabajarlo como un proyecto, venderlo como un proyecto, monitorearlo como un proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo aplicar la gestión de portafolios en una organización matricial fuerte? Generalmente, dale, No, pienso que si pudiera comentar, la gestión de portafolios se puede implementar en cualquier tipo de estructura organizacional, pero énfasis en el tema de matricial fuerte. Sí, señor, vea. Fundamentalmente la gestión de portafolios en general, no quiere decir que tenga que ser así, se manejan a nivel de staff directivo de las organizaciones. Generalmente existe también una comité de portafolios, pero los componentes, proyectos, programas, sí se manejan dependiendo del tipo de organización. Por ejemplo, una organización matricial fuerte maneja sus proyectos en forma matricial, lo mismo que sus programas. Es una combinación, como dice el dicho, hay que ubicar y adaptar el esquema de la organización a lo que yo necesito. Sí, para complementar, uno matricial fuerte, ¿por qué se va a caracterizar? Va a tener un área, una gerencia de proyectos, una dirección de proyectos, que puede tener una instancia de portafolio donde allí se tomen decisiones para ese tipo de proyecto. Pero en otra instancia, en otra área, por ejemplo en TI, puede haber otra comité, otra instancia en donde se tomen decisiones para proyectos que tengan que ver con tecnología. ¿Sí? Entonces, puede haber diferentes estructuras, diferentes formas de tomar decisiones y cada una de ellas va a definir sus criterios específicos para decidir qué iniciativas se convierten en proyectos. Bueno, aquí hay otra pregunta. Buenas noches. Lo pregunta Rubí Flores. ¿Qué herramientas recomiendan para hacer evaluación cuantitativas para organizaciones con portafolio de proyectos sociales? Tal vez Leonardo nos dice o el doctor Ceballos nos lo complementa. ¿Sí? Empiece Leonardo y yo lo complemento. Sí. Bueno, realmente, pues el enfoque que yo he tenido en mi experiencia es más en evaluación en proyectos privados. Normalmente no hay indicadores exactos. Hay indicadores que normalmente se pueden construir y se establecen unos rangos de aceptación como tal. No sé el doctor Ceballos exactamente aquí qué indicadores nos va a recomendar. Rubí, los proyectos sociales tienen unas características muy fundamentales. En mi experiencia me tocó dirigir varios proyectos sociales. Por ejemplo, Parque de los Pies Descalzos, Parque de los Deseos, la Biblioteca de PM. Evidentemente, usted no puede traducir eso en valores numéricos totalmente, pero hay herramientas que te permiten hacer la transposición de los beneficios sociales a herramientas cuantitativas. Esos proyectos sociales tienen componentes específicos que se miden como si fuera un proyecto común y corriente. Pero a la hora de verdad, el éxito o el fracaso del proyecto lo van a decir, lo van a definir ciertas herramientas, encuestas, beneficio de población afectada. Les cuento un caso muy patético que es impresionante. Cuando nosotros comenzamos a hacer la biblioteca, por problemas de seguridad en el edificio de PM, la biblioteca estaba localizada en una de las zonas más pobres, y lo mismo pasó con el edificio, más deprimidas, más deterioradas de la ciudad. Con la biblioteca, y eso el mismo municipio lo medía, con la biblioteca funcionando se fue mejorando. Mejoró la situación social de las personas allá. Acuérdense que Planeación Nacional tiene metodologías para hacer esto, para justificar la ejecución de estos proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer ya nos estamos despidiendo. Entonces queremos hacer ya unas dos preguntas ya antes de despedirnos. La primera es la siguiente.
le vamos a, y dice, si están interesados en profundizar en este tema, favor seleccionar la opción sí, y le enviaremos información de un curso taller que es de 16 horas que desarrollaremos en marzo. Entonces, quienes no nos digan que sí, pues no les vamos a enviar información, solamente las personas que nos digan sí, si están interesados en profundizar más en este tema. Este fue digamos, un brochazo de la gestión de portafolios de proyectos, pero gestión de portafolio de proyectos es bastante rico en herramientas y con personas que han venido trabajando esto por tantos años, entonces va a ser muy fructífero ese taller. Bueno, entonces dejamos acá y por último vamos a despedirnos y le vamos a hacer una última pregunta y va a ser la siguiente. Es la evaluación de este webinar. Si recomendarían este webinar a otras personas. Esto nos sirve para nuestro propósito de mejoramiento continuo. Les queremos agradecer su asistencia. Sabemos pues que por la limitante de tiempo pasamos por unos temas supremamente rápido. Le agradecemos su asistencia. Esperamos poder contar nuevamente con ustedes en un futuro. Muchas gracias a todos. Y le agradecemos al doctor Ceballos, a Leonardo Zuluaga también por compartirnos toda su experiencia. Muchas gracias. Feliz noche.